nosotros como cristianos tenemos que estar conscientes, ¿verdad?, de lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. Y lo primero que tenemos que hacer es orar por nuestros líderes, porque la Biblia nos manda a orar por los que están en eminencia. Claro. Y eso es lo primero que tenemos que hacer antes de envolvernos en cualquier movimiento. Pero hay que tener claro también que la iglesia a través de la historia no fue un ente inerte, tú sabes. La iglesia a través de la historia fue partícipe. Qué bueno que dice esa palabra. Exacto, sí, la iglesia a través de la historia fue parte de muchos movimientos que llevaron a cambios sociales que ayudaron, ¿verdad?, a personas y marcaron la historia. Y podemos empezar hablando por la abolición de la esclavitud. Eso es bien importante porque ahorita, antes de empezar el programa, estaba hablando con Michael, donde estaban los cristianos, pero yo quiero que sepan que no todos los cristianos estaban a favor de la abolición de la esclavitud. Ahí Michael tiene un poquito más de material sobre eso, pero deteniéndome en esa oración, y yo soy bien enérgico cuando yo hablo de estas cosas, es bochornoso nosotros pensar que existió un momento en la historia donde habían personas que no estaban a favor de abolir la esclavitud. O sea, habían personas que pertenecían a la iglesia, que decían seguir a Cristo, pero estaban a favor de que se mantuvieran los negros esclavos en Estados Unidos en la condición de esclavos. Entonces, tenemos que tirar esta métrica para nosotros poder entender lo que es correcto, lo que no es correcto, y no necesariamente lo que es correcto es, y vamos a tomar esto con pinzas, pero lo voy a decir, no necesariamente lo que es correcto, muchas veces la iglesia lo defiende. En este caso habían grupos de la iglesia que lo defendían, y habían grupos que no pertenecían a la iglesia que también defendían la esclavitud. Así que por lo tanto tuvo que reunirse ese grupo de cristianos que estaban en contra de la esclavitud y tuvieron que unirse, y el producto es que fue uno de los movimientos más grandes en Estados Unidos a favor de otorgarle derechos a una comunidad. El movimiento abolicionista se nutrió de personas de distintas denominaciones porque prevaleció más la razón que, ¿verdad?, que la motivación del lucro, que era lo que tenían las personas que favorecían la esclavitud, porque los que estaban a favor de la esclavitud casi siempre eran hacendados, personas que necesitaban y que querían tener mano de obra prácticamente gratis en sus plantaciones. Uh-huh. Y pues la iglesia en esos tiempos, pues los dos bandos que estaban, había uno a favor, había uno que estaba en contra, buscaban la abolición, pero había uno que estaba in between, que decía, bueno, mira, nosotros somos cristianos, que es lo que se ve hoy día. Sí. Somos cristianos, pero no podemos estar envueltos en estas cuestiones, porque el Señor nos manda a someternos a las autoridades. Y entonces, eso es bien peligroso. Exacto. Eso es bien peligroso, porque si la autoridad va en contra de los principios cristianos, si tú te sometes en contra de los principios cristianos, tú lo que vas a tener entonces es que están dirigiendo tu vida y tu nación en contra de esos principios cristianos. Y estamos hablando solamente de la abolición de la esclavitud ahora mismo. Sí. ¿Sabes? Que en ese tema estaba la abolición de la esclavitud, tuvo el movimiento para las mujeres cuando querían votar, todas las causas que tienen que ver con movimientos de derechos civiles que estaban basados en la justicia. Pues mira, sí, muchas veces tuvieron su génesis, tuvieron su base, surgieron en la iglesia. Y cuando vamos a hablar, cuando la esclavitud se abolió, pues obviamente muchos estados sureños no estuvieron de acuerdo, y ahí fue que empezaron a hacer las leyes las llamadas leyes Jim Crow, que sí, claro, sí, las personas afroamericanas tienen derechos, pero vamos a hacérselo tan y tan difícil para que puedan ejercer el derecho, que se les quite las ganas de buscarlo. Entonces les hacían difícil votar, les hacían difícil ir a la escuela, les hacían difícil acceder a servicios básicos. Y ahí es donde entonces surge otro movimiento, que es el movimiento de derechos civiles. Y una persona que destaca en ese movimiento, pues fue un pastor bautista llamado Martin Luther King Jr. Y hay que resaltar el hecho de que era un pastor, porque cuando, ya yo esto lo he dicho otras veces, cuando a mí a veces me decían... Martin Luther King. ¿Martin Luther King? No, Junior. Ok. Junior es literalmente el hijo. Ok, está bien, gracias por la corrección. Cuando Martin Luther King sale de la iglesia a la calle a
decirle a las personas que quería justicia para las personas negras, ¿verdad? Muchas iglesias, y ahí hay que hablarlo, eso está en la historia, muchas iglesias dijeron, vamos a seguirlo, porque esto es un reclamo justo, y otras iglesias dijeron, volvemos al mismo biblismo, decían, no, porque que recuérdense que tenemos que someternos a todas las autoridades y tenemos que, verdad, obedecer, y aunque la ley es injusta, pero hay que esperar en la justicia del Señor y qué sé yo. Sí, porque ahí viene un problema. Bueno, a los que nos están escuchando, para que sepan, esto es un programa así estamos hablando de sociedad, pero de teología. Así que, para irnos por esa corriente, si nosotros oramos para que se haga justicia social, la respuesta de las oraciones a Dios es que alguien va a llegar, un humano, a hacer la voluntad del Señor. Y yo no quiero limitar a Dios, porque Dios puede hacer que caiga un rayo del cielo y que, tú sabes, elimine el problema. Pero la realidad es que la Biblia está llena de unos héroes que fueron contra los gobiernos o contra los atentados de gobierno. Por ejemplo, los filisteos eran un grupo, y el que les hizo frente pues fue un enviado de Dios que era Saúl. Los jueces, sí. Y llegó David, y la realidad es que David físicamente se conoce como un exterminador de gigantes, porque eso es así, es que ellos catalogaban a la casta mejor de soldados que ellos tenían, y había un hombre que físicamente les hizo frente. O sea que la respuesta a las oraciones de Dios fue un grupo de personas que le hizo frente a un gobierno que era injusto. Y ahí es donde tenemos que, verdad, tener claro que obviamente sí hay que orar, y es lo primero que tenemos que hacer como cristianos. Si no oramos, no conseguimos. Pero cuando llega el momento donde tenemos que hacer algo, pues mire, quedarse en el banco de la iglesia o meterse a la iglesia y arrodillarse no debe ser lo único que hagamos, sino que debe ir acompañado de la acción. Y regresando al tema de lo que pasaba con Martin Luther King, eso fue lo que ocurrió. Muchas iglesias se unieron, y claro, estaba el grupo que decía que no, que había que mantenerse alejado del tema, y también porque de que habían grupos que decían que no, que esto estaba bien porque eran leyes, y las leyes había que obedecerlas, pero eran gente que les convenía tener a los afroamericanos, ¿verdad?, sometidos y en condiciones desiguales. Pero cuando se da la marcha, el movimiento, no la marcha, culminó en una marcha así, con aquella marcha de Washington y el discurso I Have a Dream, pero cuando es el discurso del monte. El discurso allá en Washington, sí. Minutito antes de que lo asesinaran. Sí. Cuando él da el discurso, exacto, cuando él da el discurso, allí lo que habían eran gente que habían sido movilizados por iglesias, pastores que se habían unido y dijeron, no, vamos a hacer algo, vamos a levantar la voz. Pero además de Martin Luther King, la lucha de derechos civiles, habían otros dos grupos. Tú tenías el grupo que promovía el nacionalismo en base a la religión musulmana, que era la nación del Islam, que era la que llevaba Malcolm X. Y tenías a los Black Panthers, que eran el grupo extremista, que ellos decían, no, vamos a levantarnos en armas, vamos a disparar y vamos a defendernos. Y esos tres grupos, sí, cada uno llevó un rol en la lucha de derechos civiles, pero el que prevaleció fue el grupo liderado por Martin Luther King, que de manera pacífica, porque esto es lo que hay que llamar, esto es lo que hay que tener claro. Martin Luther King siempre recurrió a la lucha y a la resistencia pacífica, no al confrontamiento. Ese era el activismo que hacía Martin Luther King, y ese fue el activismo que llevó a cambiar las condiciones y a crear conciencia sobre los derechos para las personas afroamericanas. Y ese movimiento que creó conciencia nació en las iglesias. Si las iglesias se hubieran quedado con la mentalidad de que no, hay que quedarnos, claro, no hubiéramos, hoy día los afroamericanos estarían igual, escuelas para negros, escuelas para blancos, los negros entran aquí, los blancos allá, y yo de seguro no hubiera podido entrar a la universidad, porque yo blanco no soy, así que hay algo que quiero atar de los tres líderes, ¿verdad? Porque estaban los Black Panthers y estaba Malcolm X, y la parte de Malcolm X, pues quiero basarme en que él era musulmán. La realidad es que lo que estamos viendo es que nosotros conocemos mucho a Martin Luther King porque es el que le da la forma y la conciencia
de lo que se va a defender. Uh-huh. Malcolm X se empieza a levantar con la rabia, inclusive históricamente su religión sabe proyectar la rabia de una manera bien efectiva. Ajá. Ahora, lo que pasa es que la ideología de cuáles son los principios legales que tenía que tener esos negros, que tenían que ser igual que los blancos, el que lo supo expresar fue Martin Luther King. Martin Luther King fue el pacífico. Hay una situación que nosotros tenemos que ver aquí, no sé si es lamentable o es algo característico del cristianismo. No estoy hablando del Viejo Testamento, estoy hablando después de Cristo para acá. Cuando llega Cristo, una de las cosas que a nosotros podemos tener hoy día, ese conocimiento, esa interpretación de la palabra según Jesús, pero Jesús muere, o sea que Jesús sufre un martirio. Uh-huh. Lamentablemente en el caso de Martin Luther King, no es hasta que Martin Luther King muere que entonces es tan grave y evidente el odio irracional en contra de los negros, porque no era ni tan siquiera porque ya había dejado de existir una lógica del por qué podían defender de que un negro no tuviera derecho. Uh-huh. Y se demuestra en el momento en que asesinan a Martin Luther King. Pero tú estás viendo como entonces cuando están estos grupos pacíficos, ¿verdad? Uh-huh. Que tiene su efecto positivo porque son los que cargan la razón, la coherencia de cuáles son las leyes, ¿sabes? Esa ideología, esa línea ideológica la crea Martin Luther King, pero por el hecho de ser el pacífico es al que asesinan. Ajá. Y lo estoy dando aquí. Fíjate, ¿verdad? A mí me preocupa porque no puedo darte a Malcolm X como el líder número uno a seguir, uh-huh. Más sin embargo la actitud que tenía Malcolm X de cómo estaba rodeado de protección militar, uh-huh. Porque él empezó a rodear a personas como inclusive Malcolm X mejor que los Black Panthers estaban organizados militarmente. Sí. Eso produjo que no ocurriera contra Malcolm X lo que ocurre con Martin Luther King. O sea que yo creo que lamentablemente hay que buscar algún in-between, a pesar de que definitivamente los medios de hablar y buscar negociaciones deben de ser los primeros y tú tienes que explotarlo de todas las maneras. Adicional de que antes de que tú vayas a empezar un movimiento, tú necesitas hacer una línea de pensamiento, ajá. Escrita que las personas puedan seguir. Si no, tú estás simplemente que es el activismo. Ajá. El activismo es que yo estoy en contra de lo que yo estaba haciendo, pero más sin embargo no me estás dando, en muchas ocasiones, no me estás dando un patrón de algo que tengo que hacer. Nuevamente, ¿verdad? La iglesia pues se envolvió en esa temática social, se lograron cambios y eso fue, ¿verdad?, para esas décadas, los 60, que fue una década bien activa en cuestión de marchas y movimientos sociales que llevaron al adelanto de derechos civiles. Pero hoy día no se está viendo eso así. Claro. Hay que decirlo lamentablemente, claro. Hoy día no se está viendo eso así y hay que preguntarse por qué es que la iglesia está hoy día tan despegada de la temática social. Si en un momento estuvo tan activa y provocó cambios y hoy día estamos despegados de la temática social. ¿A qué se debería eso entonces? Pues, si me voy a la parte teológica, ¿verdad? Porque uh-huh. Nosotros vamos a tocar esto de la perspectiva de cómo es que vemos la Biblia, porque es un problema cristiano, ¿verdad? Uh-huh. Pero tiene una repercusión social. Todo tiene que ver en la manera en que nosotros estamos interpretando la escritura. Nosotros hay veces que interpretamos la escritura y no está mal, ¿verdad? Pero espiritualizamos tanto los consejos, o sea, todo lo que hay aquí, que hay consejos, pues está lleno de consejos, pero hay muchos datos históricos, ajá. Desde la perspectiva de los que lo escribieron, pero lo queremos espiritualizar todo. Un ejemplo, de momento yo veo y esto es un caso que yo vi. Hay una persona que conozco que está pasando por un divorcio, ¿verdad? Y esa persona que está pasando por el divorcio empieza a hablar de que, pues, la palabra que el Señor le da, que le creo que es real. Uh-huh. Pero es que quiero ponerte ese ejemplo. Amén. Pues el consejo que Dios le está dando a través de las Escrituras son como consejo a través de las cosas que ocurrió de Moisés cuando se llevó al pueblo y está atravesándolo por el desierto. Ajá. La realidad es que los versos que me estaba leyendo caen muy bien en su situación
y cuando tú lo espiritualizas, ella puede tener